organizado por el Fondo de Cultura Económica del Perú. En mesa participan José Carlos Agüero, Carmen Barrantes e Irma del Águila. Fuertes aplausos, por favor. Buenas noches, gracias por venir. Sé que la feria, el programa de hoy es muy exigente, hay muchos colegas, muy buenos ellos, e incluso estamos, señor, por ahí presentando una historia de Santa Rosita, que es un tipo de competencia de es un gran gusto para mí tener a Carmen, la China Barrantes, y a José Carlos Agüero. No sé, por una cuestión de principios, la China dice que José Carlos empieza. La China dice que José Carlos empieza. ¿Está bien el audio? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ah, sí, se escucha mejor. Ya, buenas noches. Buenas noches. Muy contento de estar aquí para comentar los cuentos de Irma. Muy contento de la invitación. Les confieso que no ha sido para mí sencillo elaborar rápidamente esta lectura, que se lo comentaba a Felipe el otro día, el editor del Fondo de Cultura Económica, que tuve que leerlos y quedé con la sensación de que algo se me escapaba, algo había ahí que no lo hacía. Y entonces lo volví a leer. Pero tiene que ver con lo que voy a luego comentarles. En la segunda lectura, y quizás de los libros que en efecto exigen una segunda lectura, me hallé con una serie de cosas realmente que a mí me han interesado mucho y que entonces quiero compartir de una manera libre, digamos. Quizás en primer lugar, es un conjunto de relatos que están en tensión permanente con la representación de las cosas. Es más allá de los temas, entre comillas, que abordan cada uno de los cuentos, que creo que es totalmente, casi irrelevante. Lo que a mí me ha llamado la atención es esa tensión, disputa, el trabajo de Irma como autora. Le voy a hablar de la narradora en mi texto respecto de cómo hacer para escribir, usar un lenguaje y finalmente representar algo que no es notable, cosas que no son notables, lo ordinario, digamos. Y en esa tensión es que hay un proyecto de escritura. Y eso es lo que a mí me ha atrapado. Les voy a leer un fragmento de un poema muy interesante, a mí me gusta, que nos va a dar entrada a rápidamente comentar las demás cosas. El poema completo se llama La Espera y está incluido en un libro de Lefebvre, en la introducción, que es muy curioso todo, porque cómo las cosas se van hilvanando sin mucho tener que ver quizá, o qué sé yo. En esa introducción, Lefebvre, Henry, le escribe una carta a Octavio Paz. Sí, Octavio Paz acababa de sacar Conjunciones y Disyunciones. Y escribe el poema estando en Machu Picchu. México, Perú, la Feria del Libro, Irma, y yo voy a leer un fragmento del poema porque tiene que ver, o sea, no es un capricho solamente para que las cosas parezcan que tienen relación. Dice algo así: ¿cuánto tiempo te esperé? Tanto que creí olvidarte. Tantas veces me vine a sentar en un lugar común a la memoria y al sueño. Otro fragmento. No pensaba más que en ti y acechaba los signos de la cercanía. ¿De qué morada de belleza descuerdas tú errante? ¿De qué viaje más allá de los símbolos? Yo que te espero desde el nacimiento del tiempo,
Me dices a vos que vienes de otra parte, que miras a otra parte, que vas a otra parte, que este lugar miente como todos los lugares del mundo. Otro fragmento. ¿De qué otro eres la idea? ¿De quién la imagen y el ángel de la sombra? ¿De qué poder la mensajera? ¿La engañosa de qué otra parte? Y pensando ya has pasado, cuando yo te vi y permanezco aquí en este lugar de la ausencia, espolón de ángulos, ópera de estrellas, presa de la otra parte del otro de las sombras del cielo, del otro y sin fin perdido. En el libro de Lefebvre, el tema íntegramente es la representación, una discusión acerca de... Es una discusión sobre cómo desde la filosofía se ha pensado en qué consiste representar las cosas. Y el poema no es gratuito, alude a la tensión entre lo ausente y lo que no está presente, entre lo ausente y lo presente, la ausencia y la presencia. Y buena parte de las cosas que yo siento en los relatos de Irma tienen que ver también con qué cosas se dejan a la vista y qué cosas no se dejan a la vista. En un primer tema, la narradora, que para mí es importante, quizá lo que más me importa. Al leer los cuentos hay una primera sensación, ¿no?, de que se nos escapa esto, lo que decía al inicio, nos escapa algo y que nos obliga a regresar a ellos. Pero luego se puede atisbar cositas, ¿no? Pienso que se nos están contando, hay un esfuerzo de contarnos poca cosa, nada, ¿no? Relatos donde pasa poquita cosa, sin anécdota recordable en realidad, sin nada relevante que contar, casi. Algo que en otro proyecto de escritura que no sea el de Irma, sería considerado poco digno del esfuerzo de un proyecto escritural. Sin embargo, ella lo emprende. Entonces, lo que yo veo sobre todo, luego de este conjunto de nadas, entre comillas, es que la narradora es la interesante en el proyecto, la narradora de todos los cuentos, que es la que está allí deslizando, aportando de manera casi insidiosa una intención o muchas intenciones que van uniendo a las piezas para desaparecer algunas cosas a las cuales estamos acostumbrados a creer que son relevantes. Me da la impresión a mí que más allá de la pequeña anécdota que se cuenta en cada una de las piezas, es la narradora, el narrador, el protagonista de todo el libro. Es el que va articulando con un esfuerzo, con un proyecto de contarnos lo poquito, el hábito, lo ordinario. Un segundo tema, para que quizás no me dejo entender bien, pero digamos, como contraejemplo, ¿no? Soy muy hincha de Isaac Asimov, ¿no? Creo que todo el mundo es hincha de Isaac Asimov, posiblemente, o no. Pero su proyecto de escribir es totalmente el contrario, digamos. Asimov tiene una enorme ambición, quiere contar no lo poco, sino lo mucho. Quiere contar la historia del universo a partir de eventos gigantescos. Y para hacerlo, él también es importante. Él es el narrador en Asimov, es fundamental porque es el Dios creador. No solo quiere contar, sino quiere crear los universos y luego contárnoslos. Y por eso tenemos saga tras saga tras saga de Fundación, Yo Robot y todas, además repitiéndose hasta el infinito, que van construyéndonos no solo una galaxia, sino muchas galaxias en pugna a través de miles de años de historia. Y Asimov, como el narrador en las sagas de Asimov, nos está diciendo que tiene una enorme cantidad de mega, macro historias relevantes a transmitirnos para entender la historia del tiempo y el espacio, y él tiene la atribución de poder escoger entre todas ellas algunas cosas que nos darán cuenta de manera sintética y profunda de esa historia. Ese es un proyecto, el de Isaac Asimov eterno. El de Irma es absolutamente todo el contrario para mí, ¿no? Y ahí creo que está parte del enorme valor que tiene, porque es
como segundo tema, entonces dije primero la narradora, presente en toda la realidad la protagonista de las historias, creo yo, y luego el carácter antiépico, digamos, de las narraciones. No es que no haya acontecimientos en los relatos de Irma, que Irma nos ofrece, y no es tampoco que sea solo fragmentación, que creo que una primera lectura podría parecer. Yo no lo creo así. Hay acontecimientos y hay hilos que los unen a unos con otros, solo que son ordinarios, son corrientes, vulgares, comunes y corrientes, no son épicos, no son grandes hechos, son casi lo que está entre un hecho y otro hecho, ¿sabes? Un hito y otro, y podríamos contar las cosas a partir de hitos, y estamos acostumbrados a pensarlas y a contarlas así. En este caso es lo que queda entre los hitos. Eso que no, en realidad cuando queremos a alguien contarnos nuestra propia historia, por ejemplo, llena de momentos biográficos relevantes, no lo haríamos, porque son las cosas ordinarias, o las que no tenemos bien elaboradas, las que están así, son intuitivas, las que son nada. Para que se estaba pensando un poco en este punto del carácter antiépico, si quieren. Me recordaba esta anécdota sí se escucha, ¿no? De Víctor Frank, cuando él es recluido en el campo de concentración, él había escrito ya lo que luego sería psicoanálisis y existencialismo, o una versión, y lo tenía guardado, y desesperado le pide a uno de los guardias, que es un acto casi ingenuo pero desesperado, le explica que todo el valor que tenía una obra de toda la vida, lo que le había costado construir ese libro, en discusión en ese momento con todas las teorías alrededor, con Freud y los demás, y que por favor no lo destruyan. Entonces es un momento patético, porque frente a él agarran el manuscrito, se lo quitan y lo hacen 1000 pedazos. Luego él sigue contando, eso lo cuenta en, ¿cómo se llama el libro más famoso de Frank? La esencia del... Exactamente, el hombre busca el sentido. Él cuenta esa anécdota y nos cuenta cómo luego reconstruye por la obligación de sobrevivir casi, y además casi que crea su método de la logoterapia así, para no morir por el tifus, se da la tarea afiebrada de reconstruir pesita a pesita el libro que primeramente fue destruido al inicio de su reclusión. Pienso que la historia, la biografía de Frank y sus libros son importantes y que pueden contarse en clave también heroica, porque en efecto se comportó con mucho valor a lo largo de toda su vida. Pero que esos momentos casi no contados, ¿no?, que no se trasladan a su obra escrita de discusión científica y testimonial, sino que luego son reminiscencias suyas casi justificatorias que están en las introducciones de sus libros, esos momentos en los cuales él, degradándose en el tifus, estaba en pedacitos escribiendo o intentando rescatar lo que luego sería un libro clave del siglo XX, esa cosa que pasa entre un acto importante y otro acto importante, un libro importante del siglo XX y su acto de valor, el inicio de su reclusión en el campo, esas insignificancias están llenas de sentido, aunque sean vulgares, están llenas de sentido acumulativo, si quieren. Inclusive él no puede ser consciente de que son significativas en ese momento. Y eso es lo que le pasa a los personajes del libro de Irma. No es que son personajes que están actuando en ejercicio claro de su voluntad y conscientes de la anécdota que están viviendo. Ni siquiera se dan cuenta de algunas de las cosas, digamos, de las intuiciones que nosotros como lectores podemos tener. Solo las están
viviendo en su sencillez. Pero hay alguien que sí se está dando cuenta, que es la narradora, que de pronto nos dice una cosita que no esperamos, para que nos demos cuenta que al final, acumulativamente, todas esas cosas van a tener algún sentido mayor. El tercer punto para mí tiene que ver con, tal vez me excedo, pero yo siento esto, que es, hay si quieren, un elemento del discurso que tiene que ver, que es antipatriarcal. Por el mismo, tiene relación con lo anterior, con lo que es lo antiépico. Porque los personajes casi todos son mujeres, y aunque hay dos personajes que son varones, en realidad están unidos por otro tipo de... es por el tipo de discurso que se emplea, que son antipatriarcales. Es por el tipo de mirada, justamente porque pone énfasis no en la construcción en la cual todos podemos identificar claramente como la construcción del discurso patriarcal, épico, macho, heroico, casi militar, construido a partir de grandes hitos y acontecimientos. Si le quitamos todo eso a la construcción del discurso patriarcal, que nos ha acostumbrado a ordenar así nuestra interpretación de la historia o de cualquier historia, lo que queda es lo insignificante. Y lo insignificante casi siempre ha sido asimilado a lo cotidiano, lo doméstico y lo femenino. Y aunque los personajes no todos sean mujeres, menos dos creo, es el tipo, o sea, la manera en que se decide contar lo que hace, me parece, a la narración en su conjunto una elección que va en contra de ese tipo de discurso hegemónico. Es decir, vamos a contar por fuera de esa construcción heroica, épica, de hitos icónicos, de efemérides adecuadamente ordenadas según acontecimiento relevante. No, aquí es ese mundo que, si empleáramos el lenguaje de los estudios de género, diríamos pertenece al mundo de la vida cotidiana, privada, casi doméstica, y por lo tanto que no amerita una discusión y menos una exposición pública, y tampoco amerita toda una proyección, un proyecto de escritura. Entonces a mí me gustó también sentir eso. Lo cuarto es el lenguaje. Hay un evidente trabajo muy minucioso, elaborado, detallista, preocupado por el lenguaje. O sea, no es el lenguaje simplemente una vía para trasladar ni estos discursos que estoy diciendo, ideas previstas, ni tampoco un asunto de retórica, sino que hay realmente, o siento yo que hay un problema del lenguaje, que lo podemos sentir, y por eso es difícil leer, o por lo menos para mí fue difícil. Yo tuve que leerlo una vez y tuve que regresar a leerlo otra vez, porque hay un proyecto intelectual, hay un proyecto evidentemente intelectual en la propuesta de Irma, y entonces no necesariamente a todos les va a gustar. Si hay un proyecto intelectual fuerte, que para mí tiene estos componentes, no necesariamente tampoco con todos los gustos va a empatar, y no necesariamente va a generar de inmediato algo así como un enganche en la lectura, no creo. Pero se siente el proyecto intelectual. Y para mí el sentido, uno de los sentidos que puede tener, o que yo le atribuyo quizá arbitrariamente, es que no es un esfuerzo, por eso su lucha es una paradoja quizá, no sé, no es un proyecto de esclarecimiento. Como estamos yo mismo, ¿no? Y muchos otros estamos muy acostumbrados a hablar de el esclarecimiento, el alumbrar, el visibilizar, digamos porque trabajamos el tema de memorias y temas parecidos. Entonces el esclarecimiento aparece como una gran virtud siempre. En el caso de este proyecto intelectual, más bien, más que esclarecer, es lo contrario, es quitar
luz. Lo que creo que puedo sentir que intentan los textos que Irma nos propone. Quitar luz, agregar opacidad, pero con este sentido. Porque la luz, si quieren, el deslumbramiento, el exceso de luz, entendido como la abundancia de significancia, de representaciones, de discursos, de intermediarios, evitan que podamos observar aquellas cosas que tienen pequeña luz u otro grado de luz, o cosas que no tienen luz. Para poder ver algo que te deslumbra, para evitar que el deslumbramiento te ciegue, necesitas apagar esa luz para poder notar esa cosa vulgar, ordinaria, detalle que no echa nada, ni una chispita. Para poder notar esa menudencia, ese detalle. Eso a mí me ha gustado porque tiene efectos, si quieren, tiene efectos en la escritura, tiene efectos en la selección de las anécdotas, tiene efectos en la retórica y en el estilo, ¿no? Finalmente, yo igual, claro, siempre creo que queda como la pregunta de si ese es el proyecto, ¿no? Si la opacidad que se busca no esclarecer, no alumbrar, sino quitar luz para poder mirar los entresijos, ¿no? Abrir rendija, ¿no? Para hacerlo hay que inventar hay que luchar con el lenguaje, porque el lenguaje nos sirve para justamente lo contrario. También, claro, vale la pena preguntarse si es útil un proyecto intelectual como este. Es decir, si quitar luz para mostrarnos lo ordinario tiene algo de relevancia, ¿no? Como literatura o moral o políticamente, ¿no? Yo obviamente creo que sí. Yo creo que sí, pero creo que es una discusión. O sea, que no es que es algo que inmediatamente surja de la sola exposición, ¿no? Que yo sí creo que contar las cosas chiquitas que suceden o que casi no suceden. Yo creo que en algunos de los relatos casi no pasa nada, pero ese casi no, esas intuiciones, esas pulsiones que están allí, ¿no? Detrás de los relatos, portan noticias no claras de un mundo íntimo del que está hecha la vida, ¿no? Y que quizás son mucho más importantes o tan importantes que las grandes epopeyas de las batallas. Yo empecé diciendo, o dije en varios momentos seguro, repitiéndome torpemente, que casi no ocurren cosas en las anécdotas contadas en este libro, que son como intuiciones o pedacitos o hábitos o intuiciones. Y sin embargo, cuando lo acaben de leer van a darse cuenta, quizá como yo, de maneras muy positiva, pero también va a generar un ciclo de regreso y volver a pensarlo, que en realidad sí pasa. Lo que está pasando, le está pasando, creo yo, es que a la narradora del cuento, del libro. ¿Y qué es lo que le pasa? Es cada uno de los relatos. O
sea, lo que nos está pasando es el libro. Y cada una de las piezas le está pasando a la narradora. Esos son los sucesos, para mí, que vale la pena resaltar de este proyecto. De este proyecto y de cómo nos aproxima a la vida sencilla, que no es la vida ingenua y que no es la vida celebratoria del insignificante, digamos, pero sí es la vida del insignificante, aunque no se dé cuenta, o aunque sí se dé cuenta, pero justamente para darnos nosotros cuenta, no importa si se da cuenta el personaje o no, necesitamos de la ayuda de alguien que nos baje la luz. Creo que el libro realmente lo logra y me ha gustado mucho leerlo y invito mucho a su lectura. Gracias. Gracias, José Carlos. Me gustaría responder algunas de tus preguntas, pero antes de escuchar a Carmen, pues intentar con el tiempo que resta saludar y comentar. Bueno, la lectura de Mínima Señal realmente para mí ha sido un desafío. Y es, digamos, la lectura y la relectura, como dice José Carlos, es un desafío. Creo que en realidad primero sentí que Irma me había invitado básicamente porque tiene en esas dos historias, no solamente hay dos protagonistas hombres, en las que narra situaciones que tienen que ver con el cuerpo, digamos, de alguna manera, tu amiga que trabaja temas relacionados con el patriarcado y con el feminismo podrían comentar sobre los relatos. Pero en realidad a mí no me voy a referir a eso porque en realidad Mínima Señal me convirtió en protagonista de estos relatos. Y yo me quedo muy sorprendida porque efectivamente, como los que me conocen saben que soy fotógrafa, no soy escritora, no soy versada en esa materia, pero me sorprendió que esos relatos sean de la cotidianidad. Me hizo pensar en Chico Buarque, lo cotidiano, en cómo estas situaciones prácticamente insignificantes, una persona las puede convertir en algo que te interpele, ¿no? Y vamos viendo a través de sus distintas historias. Me cuestionaba a mí, decía, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está haciendo Irma del Águila con estos relatos? ¿Por qué me ha convertido en protagonista de sus historias? Y de pronto me sentí una mujer en su cama, feliz de la vida, esperando su fin de semana, y de pronto un bicho la perturba y ves que la mujer reacciona casi con indiferencia. Entonces, ¿qué está pasando? Y me empiezo a pensar, supongo desde mi experiencia propia, me empiezo a cuestionar la indiferencia, la búsqueda de la comodidad, y en fin. Entonces, en momentos que no lo esperaba. Entonces creo que en realidad Irma consiguió convertirme en cómplice, pero convertirse también en una persona que le ponía a lo cotidiano, a muchas situaciones cotidianas, como una dimensión que, si bien, como dice José Carlos, pareciera que no es épica, termina volviendo eso cotidiano como algo fundamental, como algo que te hace pensar que en realidad en cada acto de tu vida tomas decisiones, como cuando esta mujer decide dejar que ese pobre bicho, que es una paloma, se luchara por su vida sola, ¿no? Entonces pienso que ¿cómo eso puede ser así? Y finalmente creo que en el fondo las situaciones son un pretexto para que Irma comparta con nosotros sus memorias.
Y en eso lo siento medio autobiográfico, siento como que ella nos pasea por los Andes, pasa por la Amazonía, por Haití, por la ciudad, por lo rural, y yo me sentía como, claro, estoy acá, y algunos lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, en Haití, que en un momento en que siento que como que es la tierra de nadie, como muy similar a mi experiencia en Madre de Dios, donde siento muchas veces los retos que siento que esta periodista que cuenta, que se supone el personaje de ese relato, vive frente, la situación que ella vive frente a una foto que no llega a tomar, ¿no? Frente a un asesinato, a un procedimiento popular, ¿no? Y otra vez me puse yo en mis zapatos y dije, ok, esas pueden ser las fotos que yo decidí no tomar sobre la explotación sexual de las chicas, cuando no tenía bien claro que una representación visual, digamos, no pensada, pudiese ser más bien, pudiese atacar más bien lo esencial sobre la historia de estas chicas que yo quería contar. Entonces, realmente a mí, sí, leer estas situaciones aparentemente intrascendentes me llevó a reflexionar sobre, desde mi rol como fotógrafa o mi rol en mi descanso, el derecho que puedo tener a una cosa u a otra. Y realmente es interesante que sobre la base de situaciones banales alguien sea capaz de cuestionarte de esa manera, ¿no? de interpelarte, pero en realidad ella no te interpela, porque ella solo sugiere las cosas, como que la va disparando como quien juega yaces, ¿no? O sea, no te dice nada específico para que tú juzgues algo ni bueno ni malo. Eres tú la que con tu historia, tu moral o tus preocupaciones convierte esos hechos en algo que puede tener o no significado. Y eso me pareció súper distinto y como dice José Carlos, como que hay un proyecto atrás, ¿no? Como que hay un proyecto de... Para empezar, también me sorprendió que no son historias que tienen un principio y un final. O sea, no empieza ni termina. Eres tú la que con tu imaginación, como cuando había esos cuentos cuando éramos chicos de que el final podía ser este o podía ser otro, entonces en realidad tú le das un principio a la historia y le das un final. En realidad no lo tiene, ni ella se lo ha propuesto, me parece. O en todo caso yo no me logré dar cuenta de que tuviese un principio y final, porque son como para un fotógrafo sería como tener un Instamatic, tomar una foto de cualquier momento de tu vida, pero eso lo vuelves a través de esta capacidad que tiene Irma de contar detalles. Es otra cosa también interesante, que en otros trabajos que he leído, como hay una historia, un principio y un final, no me he podido dar cuenta de lo sensual que es Irma en el manejo de la palabra. Hay momentos como que yo sentía su sensualidad. Y decía, qué interesante. Y cómo ella, con mucha sencillez, convierte también ciertas situaciones en estas aproximaciones a materiales, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que un ebanista que está construyendo la pared que va a separar a su hija de él, acaricia la madera de una manera que yo sentía el deseo que este hombre podría, el deseo reprimido que este hombre podría tener con su hija, pero que además estaba tratando de, al construir esa pared medianera, en controlar ese deseo. Pero todo esto es una cosa que ella no lo dice, o sea, todo esto lo interpretamos nosotros con nuestro imaginario, desde la posición que tengamos en la vida sobre esto o aquello. Y me pareció entonces interesante esto, y bueno, y también creo desde mi lectura, digamos, tal vez parcializada, me quiero detener en su primer cuento y después
como acá hay muchos amigos y nos estamos conectados por el Facebook ¿no? Por las redes sociales, después comentaremos, pero quiero que lean este cuento de San Blas, porque como yo vivo ahora en Cusco y acabo de ser madrina de una niña en la iglesia de San Blas. Y entonces este cuento de San Blas, que al principio podría no haberme dicho mucho, como acabo de estar ahí con todo este ceremonial, Irma, me sentí que en este relato, ella, sin proponérselo probablemente, pero de un rayo parte la cruz del campanario. Y me pareció ver a un personaje contestatario que, sobre pretexto de estos relatos, estaba trayéndose abajo el campanario y todo lo que significa, ¿no? Y a mí me pareció que una vez más probablemente me decía a mí eso, ¿no? A mí que tengo, digamos, una historia, una forma de ver las cosas, estaba atribuyéndole, digamos, a esa destrucción intempestiva del campanario y de la cruz y luego de que todo esté en escombros, estaba dándole una lectura anticlerical. Y en eso creo que está la riqueza de esta propuesta de Irma en Mínima Señal, de que probablemente, a diferencia de otros libros en el que tú comentas, encuentras lugares comunes, probablemente después de leer los relatos, todos tengamos una historia distinta de contar, porque todos vamos a interpretar de manera distinta las intenciones de sus personajes, como dice Enrique. Bruce nos da la libertad de interpretar a los personajes, de ponerles una carga de un tipo determinado y convertirnos así nosotros en protagonistas de la historia y de repente de contarle con su relato otra historia a la propia Irma. Muchas gracias, Carmen. Quiero agradecer a Carmen y a José Carlos por la lectura tan penetrante, tan inteligente, tanto dándole vuelta a los relatos, y me hace sentir como que, y es parte del objetivo de esta escritura, empezando a responder algunas de las preguntas que no terminaré de responder, que planteó José Carlos, que es como un relato de literatura oral, es decir, que cada nuevo lector y cada nuevo decidor va alargando y complejizando y haciendo más denso estos relatos. No sé responder ahora si, y gracias a ustedes por haber venido en este día 29 de fiesta, haberse abrigado un poco y venido a estar acá. No sé si todavía no puedo decir si es hay completamente un proyecto político. Podré decir que es probablemente afinidades con algunas ideas o propuestas estéticas. Probablemente afinidades con algún curador de arte o filósofo como Didi Uberman, que propone que las imágenes son el prisma para pensar la historia, y que el montaje, como hacen los montajes en los museos, es ya un trabajo, una mirada que plantea una manera de entender la vida y la historia fuera de la continuidad de la historia oficial. Es decir, buscar en las grietas, ahí en las grietas del discurso, el significado, muchos significados de la vida. Y descubrir también que la historia oficial, por ejemplo, la historia de nosotros, nuestra biografía, o la historia oficial de los estados, de las naciones, que tienen la pretensión de ser objetivos, en realidad están recubiertos de mitos, y también de la perspectiva de los estados en cada época y de los proyectos de sociedad.
basta contrastar los libros oficiales que tenemos ahora, que no son historia, los de los años 70, y ni qué decir de los años 40, antes de la reforma agraria, donde no existía el indio, en el discurso nacional, para darse cuenta de las construcciones tan disímiles, o sea, de objetividad nada. Y entonces es un poco adentrarse en estas imágenes que pueden darle sentido más allá de esta pretendida visión objetiva. Y es lo que hace Didi Huberman cuando construye sus exposiciones de fotografía alrededor del mundo, en París, me parece que estuvo en Barcelona y ahora en Buenos Aires, ¿no?, en estos días. Respecto también de... Bueno, y son estas grietas justamente las que a veces furtivamente nos llaman la atención y nos perturban, pero inmediatamente las emergen y las volvemos a colocar debajo de la alfombra, porque justamente para mantener nuestras rutinas cotidianas hay que saber administrarlas y mantenerlas por lo bajo. Pienso, lo comentaba con una psicoanalista en el programa El arte y el diván, pienso en, por ejemplo, entrar al Metropolitano y en el instante en que se abre y se cierra la puerta nos cruzamos con alguien que no conocemos y de repente esa imagen, probablemente chocarse el hombro o mirarse, como solemos mirarnos a las 6 de la tarde en el Metropolitano, con desprecio, con carga, con frustración, y de repente eso, sin saber, nos acompaña hasta la cena, toda la noche, porque ha activado algo que va más allá de esa presencia que no significa nada para nosotros. Pensaba también, y se lo comentaba a una amiga que está de visita, una amiga de la misión en Haití, y hay otro colega también, cómo el habernos encontrado los tres casi de manera fortuita en Lima, después de muchos años, y haberla pasado bien, conversando, de repente, ayer o antes de ayer, tomando un taxi para la FIL, aparece una imagen, además una imagen feliz de una compañera chilena que ya no está, que murió en el terremoto del año 2010 en Puerto Príncipe, cuando el edificio de Naciones Unidas se vino literalmente abajo. Y tengo la imagen de ella sonriendo, como era de siempre, ¿no? Y de repente esta imagen me persigue durante todo el resto de la jornada, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Por qué apareció? Bueno, podemos intentar dar la marcha atrás, pero son esos elementos, esas evocaciones las que finalmente intentamos, en vez de decir qué ha pasado acá, intentamos apartar como una mosca que está perturbando nuestro trabajo en la oficina, o el informe que tenemos que redactar, o la conversación que estamos sosteniendo con un amigo y entonces hay que prestar atención. De alguna manera la disciplina es importante mantener en este mundo y entonces lo sacamos de encima. Entonces va un poco por eso también. También estoy tratando de calcular el tiempo para que no me quede, no nos quedemos a medio conversar. También tiene que ver con la exploración del lenguaje y no es casual que esté justamente el texto ambientado en Haití y el ambientado en el Cusco, que son dos relatos muy entrañables, aunque no es autobiográfico, sí hay algo efectivamente muy fuerte. No es abrir ahorita la descripción ni el análisis de los relatos, pero una cosa que sí me parece claro, hablando de los lenguajes, tiene que ver con la oralidad del quechua o la oralidad del creol. Digamos, quien no ha conversado con estas personas que hablan este idioma, probablemente sea simplemente una discusión teórica, pero quiero intentar explicarme. Es decir, las lenguas orales son lenguas que tienden a ser tangibles, a diferencia de las lenguas que han pasado por la imprenta, hay un proceso de abstracción, ¿no? Bueno, lo dice McLuhan con mucho más sentido, con más inteligencia, pero más o menos es eso. Es decir, el texto escrito permite que yo pueda leer una partitura y la pueda ejecutar en Frankfurt o en la China, en Pekín, o que pueda leer las instrucciones de un aduanero en Taquile o en el Callao. No tengo que escuchar la voz.
tengo que leer. Y la lectura se vuelve además con los siglos silenciosa. En Haití tiene que ser tangible y en la medida de lo posible evocar algo que está delante de mis ojos, si no, no existe. Poniendo un ejemplo, en el Hospital Jackson Memorial en Miami están los textos en inglés, en castellano y en lengua creol, mucha presencia creol. Entonces, por ejemplo, urologist es urólogo y también docté pumum kigan polen pufe pipi. Doctor para las personas que tienen problemas para hacer pipí. Es decir, tienes que tocar y tienes que ser tangible. Y claro, ahí hay un espacio para los afectos también. Tú vas a litigar en un juicio evocando las emociones más que el Código Penal. O como se dice, no sé, pues, constitución. Claro, hay una traslación del francés al creol, constitución, pero en realidad es mamá, la ley mamá. Y ya está, explicaste todo. Entonces, creo que es eso también, ¿no? Como es algo que es inaprensible, incluso en los discursos, ¿no? Pero intentar trasladarlo eso en palabras. Creo que me queda un minuto para agradecer. Espero que, como de costumbre, no perderme, no parecer ingrata, siempre se me escapan los nombres, las disculpas de antemano. Primero, al Fondo de Cultura Económica, a Gabriela, a Felipe, por la apuesta del Fondo de Cultura, hacer del libro un objeto artesanal, en el mejor sentido del término artesanal, es decir, irrepetible, pero también por el trabajo de curaduría, estas obsesiones que compartí particularmente con Felipe, por encontrar esa discontinuidad en la historia, quebrarla, buscar la grieta y ahí intentar introducir la palabra, sabiendo de antemano que es imposible, o como diría Santa Teresa de Ávila en el epígrafe que escogimos, ve que hay letra, más como el entendimiento no ayuda, no la sabe leer, aunque quiera. Y a las personas que estuvieron en el fondo también involucradas en la producción de este libro hermoso, a los amigos y las amigas de Lima que vinieron, a los amigos también del Cusco, Carmen les anticipó, el campanario de San Blas, aquellos que han vivido por ahí sabrán darle ese sentido que tiene sensorial. A los amigos de Haití también que han venido, ya digo, por esa confluencia casi mágica. Acá a Rosa Villafuerte, fotógrafa y vecina del Agustino, con quien pude compartir algunas miradas desde lo alto, o sea, ella me dio desde lo alto del Cerro del Agustino, que también está vinculado con uno de los relatos. A los amigos de la universidad, de la UPC, bueno, a la familia, a mi madre, mi hermana, mi cuñado, el chiquito, mi sobrino que está escuchando, intentó escuchar hasta que se quedó dormido. Bueno, espero, y ya me acuerdo, si me olvido de alguien, efectivamente ya más tarde tendré ocasión de darles el abrazo a los vecinos, vecinas, físicos del barrio y también de Facebook. Gracias a todos por haber venido. Como tenemos que desalojar la sala muy pronto, les aclaramos que el libro está en el stand número 21, a un costado del stand o del pabellón de México, a un precio muy especial, y muy probablemente Irma quiera acompañarnos para firmar allá algunos ejemplares. Muchas gracias.
Y si no tiene nada.